Dicen que todos los hombres tienen un límite, pero en 1958 Mario Moreno descubrió que el suyo no estaba en el dinero, ni en la fama, ni siquiera en el peligro. Estaba en el silencio, porque había cosas que, aunque dolieran, no podía dejar de decir. Y cuando el gobierno mexicano intentó borrar su voz, lo que realmente intentó borrar fue la conciencia de un país. Esta es la historia de la película que nadie vio, pero que cambió la vida de quien se atrevió a filmarla. Era una mañana fría en la Ciudad de México, con el aire pesado del invierno y el ruido distante de los tranvías recorriendo Bucareli. En el estudio de Mario Moreno, una hoja en blanco lo miraba con la paciencia cruel de quien espera demasiado. Llevaba 3 días sin dormir bien, con un guión a medio escribir y un corazón lleno de cosas que no sabía cómo decir. Había hecho reír al mundo entero, pero ahora quería hacer algo más. Quería hacerlo pensar. Sobre su escritorio, entre ceniceros y tazas de café frías, había un título escrito a lápiz: Los olvidados del milagro. Era una historia sobre los trabajadores que construyeron el progreso del país, los que levantaban edificios, pavimentaban calles, limpiaban oficinas, pero que nunca salían en las fotos de los periódicos. Era una historia sobre la dignidad en medio de la miseria, sobre los hombres que sonreían mientras el país los olvidaba, y Mario sabía que, si la filmaba, se metía en terreno peligroso. La puerta se abrió suavemente. Santiago Reacci, su amigo y productor de toda la vida, entró con su paso lento y su mirada de cansancio. Mario, los de los estudios ya están preguntando por el próximo proyecto. Quieren algo ligero, comedia pura, sin mensajes. Mario levantó la vista, con los ojos rojos de desvelo. Ya hice comedias toda mi vida, Santiago. Ya hice reír a todos. Ahora quiero hacerlos sentir. ¿Y sobre qué trata esto? Sobre lo que nadie quiere ver. Otra historia de pobreza. No, es una historia de esperanza. De la esperanza que sobrevive aunque la vida te pise todos los días. Santiago suspiró. Sabes que eso no les va a gustar, ni a los de arriba ni a los de las oficinas. Mario se inclinó hacia él. Entonces que no les guste. Ya no quiero hacer películas para los que se ríen desde los palcos. Quiero hacer una para los que trabajan desde el amanecer y aún así sonríen. Esa misma tarde, Mario fue a Chapultepec a caminar. Lo hacía siempre que no encontraba respuestas. Se sentó en una banca frente al lago, observando a las familias, a los niños corriendo con globos, a los vendedores de helados que gritaban con voz ronca. Pensaba en su madre, en cómo había trabajado toda su vida sin pedir nada a cambio. Pensaba en los obreros que veía cada mañana desde su coche, empolvados, sudados, invisibles. ¿Por qué nadie contaba sus historias? Tal vez porque dolían demasiado. Pero él había nacido para eso, para decir lo que dolía, aunque lo disfrazara de chiste. Esa noche, mientras el reloj marcaba la 1 de la mañana, Mario escribió la primera línea del guión. Esta película es para los que nunca salen en los créditos. Y en ese instante supo que había sellado su destino. A las 2 semanas, el guión estaba terminado. Santiago lo leyó en silencio, pasando las páginas con lentitud. Cuando terminó, se quedó quieto unos segundos. Mario, esto es lo mejor que has escrito, pero también es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque muestra a los poderosos como son. Porque deja claro que el progreso del país tiene un precio y que lo pagan siempre los mismos. Entonces hay que hacerlo. Sí, pero no será fácil. Nadie va a querer financiar esto. Lo haré con mi dinero. No tienes suficiente. Entonces venderé lo que tenga. Durante las semanas siguientes, Mario empezó a mover hilos. Usó favores, llamó a viejos amigos, habló con técnicos y actores que confiaban en él. Muchos aceptaron sin leer el guión. Si es tuyo, yo voy, le decían. Sabían que trabajar con Cantinflas era más que un empleo, era una causa. Aún así, los rumores comenzaron a circular, que estaba filmando una película incómoda, que criticaba al gobierno, que usaba su fama para decir lo que nadie se atrevía. Y pronto, esos rumores llegaron a oídos que no debían escucharlos. Una tarde de abril, mientras revisaba pruebas de cámara, un hombre de traje oscuro apareció en el set. Se presentó como el licenciado Telles, del Departamento de Gobernación. Su sonrisa era tan falsa como su cortesía. Señor Moreno, venimos en nombre del gobierno. Solo queremos asegurarnos de que su próxima película no cause malentendidos.
Mario lo miró sin levantarse. ¿Y qué tipo de malentendidos podría causar una historia sobre gente trabajadora? Depende de cómo la cuente. Hay temas delicados, señor Moreno. Le recomendamos centrarse en lo positivo, en el México moderno, en el progreso. Mario sonrió con una calma peligrosa. El progreso no sirve de nada si deja a la gente atrás. Entiendo, pero hay límites, ¿verdad? Sí, los que ustedes inventan. El licenciado Telles cerró su libreta. El gobierno siempre ha apoyado su carrera. Señor Moreno, sería una lástima que las cosas cambiaran. Mario no respondió. Lo vio salir sin decir palabra, pero cuando la puerta se cerró, supo que acababa de declarar una guerra que no había pedido. Esa noche, Santiago llegó con malas noticias. Nos retiraron los permisos para filmar en locaciones públicas. Dicen que hay problemas administrativos. Problemas administrativos, repitió Mario con amargura. Qué elegante manera de decir censura. Podemos filmar en estudio, improvisar. No, la historia tiene que verse en la calle, con la gente real. No pienso encerrarla en un set. Si no quieren que filmemos en la ciudad, filmaremos donde no puedan detenernos. Durante los siguientes meses, filmaron en pueblos pequeños, en caminos de tierra, en fábricas abandonadas. Mario dormía poco, comía menos. Había recuperado el fuego de sus primeros años. Cada escena era una declaración de amor a los invisibles. En una de ellas, su personaje, un barrendero, recogía basura frente a un edificio de gobierno mientras decía: limpio las calles, pero nadie limpia sus conciencias. Cuando filmaron esa toma, todos sabían que estaban cruzando una línea de la que no habría regreso. El 12 de septiembre de 1958 terminaron la filmación. El equipo aplaudió, pero Mario no sonreía. Algo en su pecho le decía que lo peor estaba por venir. Y tenía razón. Lo que Mario no sabía era que, en menos de una semana, el gobierno no solo prohibiría su película, sino que intentaría borrar cada rastro de su existencia, incluso de su memoria. El 19 de septiembre de 1958, 6 días después de haber terminado el rodaje, Mario recibió una llamada a las 6 de la mañana. Era Santiago. Su voz sonaba agitada, quebrada. Mario, ve al laboratorio, ya. No preguntó más. Tomó su coche y condujo con el corazón golpeándole el pecho. Al llegar, encontró al encargado del laboratorio con la mirada perdida. Los rollos de película, los originales, las copias de seguridad, todo había desaparecido. En su lugar, solo había una nota escrita con máquina. Proyecto suspendido por orden superior. Mario sintió que el piso se le iba. No preguntó quién, ni cómo. Ya sabía la respuesta. Pasó la mañana entre llamadas y oficinas cerradas. Nadie sabía nada o fingían no saber. En la Secretaría de Gobernación le dijeron que no existía ningún registro de la orden. En el sindicato de actores, silencio. En el estudio, nadie quería hablar. Al final del día, Santiago apareció con los ojos rojos. Entraron de noche, tenían llaves. Sabían dónde estaba todo. Mario, esto viene de muy arriba. Mario se recargó en la pared, cansado. Entonces la hicieron desaparecer. Santiago asintió, como si nunca hubiera existido. Esa noche, Mario llegó a su casa sin decir palabra. Valentina lo esperaba en la sala, con la cena servida y los ojos llenos de preocupación. ¿Qué pasó? Él se sentó, hundiendo la cabeza entre las manos. La película, se la llevaron toda. ¿Cómo que se la llevaron? No queda nada, ni un fotograma. Valentina le tomó las manos. Mario, no puedes ganarle al gobierno. No se trata de ganarles. Se trata de no dejar que te roben el alma. Durante semanas Mario buscó a quien quisiera escucharlo. Visitó periodistas, amigos, políticos, sacerdotes. Nadie quería involucrarse. Unos por miedo, otros por conveniencia. Hasta que un viejo periodista de Excelsior, un hombre curtido llamado Don Laureano, aceptó verlo en su redacción. «Dime algo, Mario», dijo encendiendo un cigarro. «¿Por qué tanto empeño en una película? Has hecho docenas». Mario lo miró con cansancio. Porque esta no era para reírse, era para recordarnos quiénes somos. El periodista asintió, exhalando humo. «Entonces déjame darte un consejo. Si quieres que sobreviva, no la busques. Vuélvela a hacer». Mario frunció el ceño. «¿Cómo?».
Si la historia existe en tu cabeza, no pueden destruirla. Escríbela otra vez, filma otra vez, pero hazlo donde no puedan verte. Mario salió de la redacción con una idea fija. Esa misma noche llamó a Santiago. Vamos a hacerla de nuevo. ¿Estás loco? Nos van a vigilar. Entonces la filmamos fuera de la ciudad, con otro nombre, sin permisos, pero la hacemos. Santiago dudó, pero conocía ese tono en la voz de Mario. Era el mismo con el que, años atrás, había decidido dejar el circo para hacer cine. Cuando tomaba una decisión así, no había marcha atrás. Durante los meses siguientes, se organizaron en secreto. Usaron un nombre falso para el proyecto, Luna en el Barro. Rentaron cámaras a nombre de terceros, consiguieron película vencida que aún podía usarse, contrataron un equipo pequeño, leal. Filmaban en pueblos donde nadie hacía preguntas. Mario pagaba en efectivo, sin dejar rastros. La historia era la misma, aunque más íntima. En esta versión, el personaje principal, un barrendero llamado Jacinto, encontraba una carta perdida dirigida al presidente, escrita por una madre que pedía ayuda para su hijo enfermo. Jacinto intentaba entregarla personalmente, pero nadie lo dejaba pasar. Cada puerta que tocaba se cerraba, cada autoridad le decía que no era asunto suyo. Era una historia simple, pero poderosa. A veces filmaban en casas de amigos, a veces en calles desiertas, a veces simplemente pedían permiso sin decir quién era el protagonista. En una escena, Mario debía caminar descalzo por un mercado embarrado, bajo la lluvia. Nadie reconoció al hombre cubierto de lodo. Esa noche, al terminar la toma, se sentó a un lado del camino, empapado, temblando de frío, y le dijo a Santiago: «Esto vale más que cualquier premio». Pero no podían permanecer ocultos para siempre. Una tarde, mientras filmaban en una vieja estación de tren abandonada, vieron llegar un coche negro. 2 hombres de traje se bajaron, mirando alrededor con lentitud calculada. «Gobernación», susurró Santiago. «Nos encontraron». Mario guardó la cámara en una caja y la cubrió con un trapo. Los hombres se acercaron. «Señor Moreno, necesitamos hablar con usted». Mario respiró hondo. «Si es por la película, ya no existe. Sabemos que sigue filmando. Le pedimos que entregue los rollos y firmará un acuerdo de confidencialidad. Nadie necesita saber de esto». Mario los miró fijo. «No pueden borrar la verdad firmando papeles». El hombre más alto, con voz seca, dijo: «Tiene familia, señor Moreno. Piénselo bien». Los dejó ahí, sin necesidad de decir más. Cuando se fueron, Santiago exhaló el aire que había estado conteniendo. «¿Qué vamos a hacer?» «Terminarla», dijo Mario. «Cueste lo que cueste». Esa noche, Santiago intentó convencerlo de parar. «Mario, te están siguiendo. No hay película que valga esto». «Esta sí», respondió. «Porque no es solo una película. Es la voz de los que no pueden hablar». Santiago se quedó callado. Sabía que ya lo había perdido para cualquier argumento. Un par de semanas después, Mario recibió una carta anónima. Estaba escrita a máquina, sin firma. «Sabemos dónde guarda los negativos. Si no los entrega en 3 días, no responderemos por su seguridad». Mario guardó la carta en un cajón y no dijo nada. 3 noches más tarde, alguien forzó la puerta del pequeño taller donde revelaban el material. Cuando Santiago llegó al amanecer, encontró todo revuelto, pero los rollos no estaban. Mario ya los había movido la noche anterior, por instinto. Los escondió en una vieja maleta bajo el piso de su casa de campo, en Cuernavaca. Desde entonces, la tensión se volvió parte de su rutina. No podía dormir, no podía salir sin sentir miradas detrás. Pero también había algo nuevo en él, una calma decidida, una fe extraña. Sabía que el miedo no se vencía huyendo, sino avanzando a pesar de él. Días después, un amigo del sindicato lo buscó con urgencia. «Mario, en Gobernación tienen una lista con tu nombre. Dicen que estás en observación, que podrían clausurarte el estudio». Mario lo miró con serenidad. «Entonces clausurarán las paredes, pero no las ideas». Esa noche, tomó su vieja máquina de escribir, encendió un cigarro y comenzó a redactar un manifiesto que nadie le había pedido. Una carta abierta al público mexicano, explicando por qué hacía la película que no debía existir. Lo que escribió esa noche no solo iba a poner en riesgo su carrera, sino su libertad. El texto comenzó con una frase sencilla, casi ingenua:
El arte no debe pedir permiso para decir la verdad. Mario la escribió sin pensar demasiado, pero sabía que era la línea más peligrosa de su vida. Durante horas trabajó en la carta, describiendo lo que lo había llevado a crear Los Olvidados del Milagro, la censura que enfrentó y el motivo por el cual decidió seguir adelante en secreto. No nombró funcionarios, no acusó directamente a nadie, pero cada palabra era un espejo en el que el poder podía verse reflejado. Terminó al amanecer con los dedos manchados de tinta y los ojos ardiendo. Doblar la carta le tembló las manos. Sabía que no podía entregarla a un periódico cualquiera. Necesitaba a alguien valiente, alguien con corazón. Pensó en don Laureano. Lo visitó al mediodía en su despacho. El periodista lo miró llegar con esa mezcla de respeto y resignación que se tiene ante un hombre que ha decidido ir hasta el final. Mario le tendió el sobre. Léala. Si crees que vale la pena, públicala. Si no, quémala. Don Laureano la leyó en silencio. Cuando terminó, se quitó los lentes y dijo: «Te van a destrozar, Mario. Ya lo intentaron. Esto no es una película». «No, pero debería serlo». El periodista suspiró, encendió un cigarro y dijo con voz baja: «Te prometo que saldrá impresa. Una vez publicada, nadie podrá hacer que no haya existido». 3 días después, el 27 de octubre de 1958, el diario amaneció con la carta en primera plana. El título decía: «Carta abierta de Mario Moreno a México». El país entero la leyó. En los mercados, en las oficinas, en las fábricas. En ella, Cantinflas hablaba de los trabajadores, de los campesinos, de las madres que sostenían familias enteras sin ayuda y del deber moral del artista de darles voz. No había una sola línea de ataque directo, pero todo México entendió de quién hablaba. La reacción fue inmediata. En las calles, la gente lo aplaudía. Los sindicatos enviaron cartas de apoyo. En las redacciones, los periodistas lo debatían en voz baja, admirando el valor pero temiendo las consecuencias. En las oficinas de gobierno, en cambio, la noticia cayó como un trueno. El secretario de Gobernación ordenó una investigación urgente. «Moreno está incitando al desorden», dijo. «Quiere volverse mártir». «¿Y qué hacemos?», preguntó uno de sus asesores. «Lo vamos a silenciar, pero con elegancia». Esa tarde, un automóvil negro se estacionó frente a la casa de Mario. Bajaron 2 hombres con trajes oscuros, los mismos del set. Tocaron la puerta con los nudillos. Valentina abrió. «Buscamos al señor Moreno». Mario apareció detrás de ella, tranquilo, con la carta del periódico todavía en la mano. «Pasen». Los hombres declinaron. «Solo vinimos a informarle que el presidente lamenta que usted haya sido mal interpretado. Se espera una disculpa pública. Si no, tendrá consecuencias». Mario los miró largo rato. «Ya hice mi disculpa. Se llama la verdad». Los hombres no respondieron. Subieron al coche y se fueron. Esa noche, la casa fue rodeada discretamente por 2 patrullas. No lo arrestaron, no lo citaron, pero lo vigilaban. En los días siguientes, varias funciones de sus películas fueron canceladas sin explicación. Sus llamadas a amigos influyentes no eran devueltas. Los contratos futuros se evaporaron. Los periódicos que lo habían defendido recibieron advertencias. Lo estaban asfixiando sin tocarlo. Santiago intentó convencerlo de retractarse. «Solo unas palabras, Mario. Di que fuiste malinterpretado, que fue un error de redacción. Después, seguimos adelante». ¿Y qué sigue después? ¿Callarme cada vez que les moleste lo que digo? No todos los silencios son cobardía, pero este sí lo sería. La noche del 1 de noviembre, Valentina lo encontró en su despacho mirando los rollos escondidos. Los había sacado de la maleta para revisarlos. «¿Qué vas a hacer con eso?» «Proyectarla, aunque sea una vez». «¿Dónde?» «En mi casa de campo. Invitaré a unos cuantos. Si la destruyen después, que lo hagan, pero quiero verla terminada». Valentina se le acercó despacio. «¿Y si vienen por ti?» «Entonces que vengan sabiendo por qué». Durante los días siguientes, Mario y un pequeño grupo de amigos prepararon la proyección. Arreglaron un proyector viejo, colgaron una sábana blanca en la pared, repararon los empalmes dañados de la cinta. Nadie fuera de ese círculo sabía lo que estaba por suceder. Era una proyección clandestina, pero para Mario era algo más, un acto de despedida, una promesa cumplida.
La noche del 7 de noviembre llegaron poco más de 20 personas. Actores, técnicos, amigos cercanos. Cuando las luces se apagaron y el proyector comenzó a girar, hubo un silencio reverente. En la pantalla, Jacinto, el barrendero, caminaba bajo la lluvia con la carta en la mano. Cada escena parecía cobrar vida con más fuerza, sabiendo que podía desaparecer en cualquier momento. Cuando llegó el momento en que Jacinto lograba, por fin, entregar la carta, no al presidente, sino a un niño enfermo al que le había prometido ayuda, Valentina se cubrió la boca para no sollozar. Santiago tenía los ojos húmedos. Cuando terminó la función, hubo un silencio largo, tan intenso como el aplauso que lo siguió. Nadie habló, nadie se movió. Solo Mario, mirando la pantalla vacía, dijo en voz baja: «Aunque nadie la vea, ya existe». Pero al amanecer, cuando los últimos invitados se habían marchado, Mario encontró la puerta de la cerca abierta y huellas recientes en la tierra mojada. No había ladrones, no había robo, solo una advertencia. Dentro del buzón, un sobre sin remitente. Contenía una fotografía tomada desde la oscuridad. Él y Valentina saliendo de su casa. Detrás, una nota corta: «No vuelva a proyectarla». Esa mañana, Mario guardó los rollos en un contenedor metálico y los enterró en el jardín, bajo un roble viejo. Solo él y Valentina sabían dónde. Luego, regresó a la ciudad y siguió trabajando, filmando comedias ligeras, cumpliendo contratos, fingiendo normalidad. Pero cada noche, cuando todos dormían, se quedaba mirando el vacío, preguntándose cuánto duraría esa calma artificial. Lo que Mario no sabía era que alguien más había visto la proyección aquella noche. Alguien que no fue invitado, alguien del propio equipo. Y ese hombre estaba a punto de vender al gobierno la información que pondría todo en riesgo. El traidor no era un enemigo, era un hombre que Mario había ayudado más de una vez. Un técnico joven llamado Ernesto Aguilar, de rostro limpio y modales nerviosos. Había trabajado en varias producciones anteriores y Mario lo había recomendado personalmente cuando nadie más confiaba en él. Ernesto era hábil con las cámaras y discreto, o al menos eso parecía. Pero en los días posteriores a la proyección, algo cambió en su actitud. Se ausentaba sin explicación, evitaba las miradas, respondía con frases cortas. Santiago lo notó primero. «Ese muchacho anda raro, Mario». «Raro cómo?» «Como quien carga un secreto». Mario no quiso pensar mal. «Todos cargamos algunos, Santiago. No le busques 3 pies al gato». Pero el gato ya no tenía ninguno. 2 semanas después, una mañana gris, Ernesto llegó al estudio con los ojos hundidos y una chaqueta que no era suya. Mario lo vio cruzar la sala con paso indeciso y supo, sin palabras, que algo estaba a punto de romperse. Ernesto se acercó despacio, mirando alrededor. «Don Mario, necesito hablar con usted». «Dime». «No aquí». Salieron al patio. El viento traía olor a lluvia. Ernesto bajó la voz. «Vinieron a verme». «¿Quiénes?» «Los mismos hombres, los del coche negro. Me ofrecieron dinero, mucho. Dijeron que si les decía dónde estaba la película, no me pasaría nada». «¿Y qué les dijiste?» Ernesto tragó saliva. «Nada. Al principio nada, pero mi madre está enferma, necesita medicinas, no tengo cómo pagar». Mario lo miró en silencio. «¿Y les dijiste?» Ernesto asintió, con lágrimas contenidas. «Lo siento, don Mario, yo...». «Ya no digas más». El sonido de un coche acercándose rompió el silencio. Santiago salió del estudio justo a tiempo para ver 2 sedanes oscuros estacionándose frente a la entrada. 4 hombres bajaron, sin uniforme, pero con autoridad en el paso. «Mario», susurró, «ya están aquí». No hubo tiempo de moverse. Tocaron la puerta con firmeza. «Señor Moreno, venimos por orden del gobierno. Necesitamos acompañarlo a las oficinas para aclarar ciertos asuntos». Mario respiró profundo. «Déjenme ponerme el saco». Subió a su despacho y Valentina lo alcanzó. «¿Qué pasa?» «Vinieron por mí». «¿Qué vas a hacer?» «Lo que siempre, decir la verdad». «¿Y si no les basta?» «Entonces que hagan su peor intento». Bajó las escaleras con una calma que no sentía. Los hombres lo escoltaron hasta el coche. No hubo esposas, no hubo violencia, solo una cortesía tensa.
En el trayecto, uno de ellos habló. «Mire, señor Moreno, esto no es personal. Usted es un hombre querido, pero hay límites. El país necesita estabilidad. ¿Y el alma del país no la necesita también?» El hombre evitó su mirada. «A veces el alma se sacrifica por la paz. Entonces no es paz, es miedo». Lo llevaron a una oficina sin ventanas en el centro. Lo sentaron frente a un escritorio metálico. Al otro lado, un funcionario que no se presentó abrió una carpeta. Su carta causó problemas. Su película puede causar los mayores. Necesitamos su cooperación. ¿Dónde están los negativos? Mario cruzó los brazos. Desaparecieron. Sabemos que no. Entonces búsquenlos ustedes. El hombre lo miró con paciencia fingida. ¿Sabe lo que está haciendo? Esto puede terminar mal. Mario sonrió con una serenidad que desconcertó al interrogador. He estado en escenarios peores. En todos ellos sobreviví siendo honesto. Esta vez no es una comedia. Tampoco la vida. Horas más tarde, lo liberaron sin cargos, pero el mensaje era claro. Al volver a casa, encontró a Valentina esperándolo en la puerta, temblando. Revisaron todo, cajones, armarios. Se llevaron papeles, notas, hasta cartas de mis padres. ¿Entraron al jardín? No. Mario exhaló. Entonces aún tenemos tiempo. Esa noche, bajo la oscuridad sin luna, desenterró la maleta del roble. Los rollos estaban intactos. Los sostuvo un momento entre las manos, sabiendo que eran algo más que una película. Eran su palabra. Y las palabras, una vez dichas, ya no se entierran. Al día siguiente viajó solo a Cuernavaca. Tenía un plan. Un viejo amigo, fotógrafo y ex proyeccionista llamado Melitón, vivía allá. Era hombre de confianza, discreto, sin familia. Mario lo encontró en su taller, rodeado de cámaras viejas. «Necesito esconder algo», dijo sin rodeos. «Algo importante». Melitón lo miró con ojos cansados. «¿Importante cómo?» «Como para arruinarme la vida si lo encuentran». «Entonces no quiero saber qué es. Por eso vine contigo». Le entregó la maleta. «Si no regreso, entiérrala más hondo o quémala, pero no la entregues». Melitón asintió sin hacer preguntas. «Yo la cuidaré». Durante los meses siguientes, Mario continuó su rutina pública. Rodó una comedia ligera, concedió entrevistas, bromeó con los periodistas. Parecía el mismo, pero su mirada había cambiado. Valentina lo notaba en las noches silenciosas, cuando él permanecía despierto, mirando el techo. «Piensas en la película, pienso en lo que representa, y si nunca se ve, entonces que sirva como promesa, que la verdad siempre encuentra su momento». Un día, Santiago le llevó una carta. Es de gobernación. Mario la leyó sin expresión. Le retiraban los permisos de distribución durante un año, pretextando revisión fiscal. Era el castigo disfrazado de trámite. «Lo lograron», dijo Santiago. «Te callaron». «No». «¿Cómo que no? No puedes filmar, no puedes estrenar. Pero puedo existir. Mientras esté vivo, puedo hablar». Esa misma semana, Mario visitó un convento en Tlalpan. Llevó donaciones, habló con las monjas y jugó con los niños del orfanato. Una de las hermanas, joven y de mirada clara, le preguntó: «¿Por qué hace tanto bien en silencio, señor Moreno?» Él sonrió. «Porque hay cosas que, si las dices, dejan de ser buenas y se vuelven espectáculo». Ella asintió sin entender del todo. Mario la observó mientras se alejaba y pensó en su madre, en los rostros de todos los que inspiraban sus películas. Esa gente no necesitaba saber lo que él estaba arriesgando. Solo necesitaba que alguien siguiera creyendo que valían la pena, pero el peligro aún respiraba cerca. Una noche, al salir del teatro, un desconocido lo interceptó. Llevaba sombrero y un abrigo demasiado largo para el clima. «No hable aquí», le susurró. «Lo están vigilando. Alguien del estudio los está vendiendo». Mario lo miró sin miedo. «¿Quién es usted?» «Un amigo. Solo cuídese. Ya no se trata de una película. Se trata de usted». Antes de que pudiera preguntar más, el hombre se perdió entre los coches. Mario regresó a casa en silencio. No durmió. A la mañana siguiente, Santiago lo esperaba con una noticia aún más grave. Melitón desapareció. Mario se quedó helado. ¿Desapareció cómo?
Nadie lo ha visto en días. Su taller está cerrado. Pregunté en el pueblo. Dicen que unos hombres vinieron a verlo. Mario se levantó de golpe. «Vamos». Condujeron hasta Cuernavaca. El taller estaba vacío, con la puerta forzada. En el suelo, huellas de botas y una colilla de cigarro aún reciente. Mario caminó hacia el jardín. El terreno estaba removido, pero la tierra seguía húmeda. Cavó con las manos hasta encontrar la maleta. Estaba abierta, vacía. El corazón de Mario se detuvo un instante. Los rollos habían desaparecido y con ellos el último testimonio de su verdad. Pero algo, una sombra en la esquina del jardín, le hizo pensar que no todo estaba perdido. Entre la maleza había un pedazo de cinta fílmica, sucia, rasgada, pero reconocible, y esa pequeña franja, apenas unos segundos de luz capturada, iba a convertirse en la clave de todo. El pedazo de cinta era corto, tal vez 30 segundos de película, pero cuando Mario lo sostuvo entre los dedos, supo que en ese fragmento aún latía todo lo que había querido decir. Lo limpió con cuidado y lo sostuvo contra la luz del amanecer. Las imágenes, apenas visibles, mostraban a Jacinto caminando bajo la lluvia, la carta en la mano, el rostro empapado, los ojos llenos de dignidad. No necesitaba más. Esa sola imagen bastaba para recordarle que, aunque la película hubiera sido destruida, el mensaje seguía vivo. Guardó la cinta en el bolsillo interior de su saco y miró el jardín vacío. Melitón no estaba, los rollos tampoco, pero el silencio del lugar parecía guardar algo. Santiago lo observaba desde la entrada. ¿Y ahora qué hacemos? Mario respondió sin apartar la vista del suelo. Buscarlo. Melitón no se habría ido sin avisar. Alguien lo obligó. Fueron a preguntar al pueblo. Algunos vecinos dijeron haber visto un coche negro estacionado cerca del taller la noche anterior. 2 hombres bajaron, hablaron con Melitón y después de eso, nada. Se lo llevaron, murmuró Santiago. Mario asintió con el rostro endurecido. Por algo, tal vez no entregó los rollos. Esa noche, Mario regresó a la ciudad con la cinta guardada en el pecho, como si fuera una reliquia. Valentina lo esperaba despierta. «No comiste nada». «No tengo hambre». «La encontraste». «Una parte, lo suficiente para recordar lo que hicieron». «Y Melitón desapareció». Valentina lo miró con los ojos llenos de miedo. «Mario, esto ya no es cine, es peligro. No puedes seguir. No sé hacer otra cosa. Si dejo esto, dejo de ser quien soy». Pasaron días sin noticias. Los periódicos hablaban de todo menos de él. Sus amigos evitaban llamarlo. Había un aire de abandono, como si el país entero se hubiera puesto de acuerdo en olvidarlo por un tiempo. Pero él no olvidaba. Cada noche tomaba la cinta y la miraba contra la lámpara, viéndola proyectarse en la pared. Era como una oración muda. A veces imaginaba que el pedazo perdido era un testamento, que algún día alguien lo encontraría y sabría la historia completa. Una tarde recibió una carta sin remitente. Solo decía: si quiere volver a ver a su amigo, venga solo al kilómetro 34 de la carretera vieja a Cuernavaca, al anochecer. Santiago insistió en acompañarlo, pero Mario se negó. Si quieren algo de mí, que me lo digan a la cara. Salió al caer el sol. El camino estaba casi vacío, apenas iluminado por el reflejo distante de los faros. Se detuvo junto a un viejo puente. Allí, una silueta esperaba. No era Melitón. Era uno de los hombres del coche negro, el que había hablado poco durante el interrogatorio. «Su amigo está bien», dijo el hombre, «pero el material que tenía ya no existe. Le aconsejo olvidar todo esto». «¿Dónde está él?» «Se irá al norte. Si se queda, lo matan. ¿Y si no me quedo callado?» El hombre lo miró con expresión neutra. «Entonces morirán 2». Mario no respondió. El hombre le tendió un sobre. «Esto es todo lo que quedó. No lo abra aquí». Se marchó sin mirar atrás. Mario esperó a que el sonido del motor se perdiera y abrió el sobre. Dentro había una fotografía. Melitón en el suelo, golpeado pero vivo, y una nota corta. «Lo dejamos ir. No insista». Regresó a casa al amanecer. Valentina lo vio entrar con la ropa cubierta de polvo y los ojos vacíos. «¿Qué te hicieron?» «Nada. Ya lo decidieron todo. ¿Qué vas a hacer?» «Lo que siempre, contarlo». Esa misma semana, Mario visitó a don Laureano de nuevo. Le mostró la cinta.
El periodista la sostuvo con cuidado. Esto es una prueba, pero también una condena. Es lo único que queda. ¿Qué quieres hacer? Quiero que el país sepa que existió. No importa si no pueden verla. Quiero que sepan que una vez alguien la filmó. Laureano lo miró en silencio. Podría escribir algo, pero lo censurarán antes de que llegue a la imprenta. Entonces no lo publiques. Guárdalo. Escríbelo para cuando ya no estemos. Durante los meses siguientes, Mario volvió a trabajar. Rodó otra comedia, visitó hospitales, asistió a eventos, fingió normalidad. Pero los que lo conocían bien notaban la diferencia. Había una gravedad nueva en su manera de hablar, una tristeza tranquila. Los periódicos, con el tiempo, dejaron de mencionarlo salvo para notas de espectáculos. El país siguió adelante, como si nada hubiera pasado. Una noche, mientras cenaban, Valentina le preguntó: ¿y si realmente borran todo? Si nadie recuerda lo que hiciste. Mario sonrió con ternura. Entonces que lo intenten. No se puede borrar lo que fue verdad. Pasaron años. Melitón nunca volvió. Mario envejeció frente a las cámaras. Siguió siendo el ícono del pueblo, pero dentro llevaba el peso de una historia que no podía contar. Guardó la cinta en una caja de madera, junto a sus premios, y escribió en el interior: para cuando México esté listo. Nadie más la vio. Una tarde de 1974, un joven periodista que preparaba un reportaje sobre los primeros años del cine mexicano lo visitó. «Señor Moreno», dijo el muchacho, «dicen que usted filmó una película que desapareció. ¿Es cierto?» Mario lo miró con serenidad. «Muchacho, las películas desaparecen todo el tiempo. Lo importante es lo que dejan detrás». «¿Y qué dejó la suya?» Mario pensó unos segundos. Una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Hasta dónde llega el miedo de los poderosos cuando alguien les muestra el espejo? Esa noche volvió a su escritorio y escribió una nota breve que guardó junto a la cinta. Si alguien encuentra esto, no lo venda, no lo tema, muéstrelo. Años después, en 1985, tras su muerte, entre los objetos personales que Valentina conservó, apareció la caja de madera. Nadie le dio importancia. Pasó décadas guardada en una bodega, entre rollos de películas y carteles amarillentos, hasta que un día, un archivista joven del Instituto Mexicano de Cinematografía la encontró por accidente. Dentro, el pedazo de cinta, todavía en buen estado, y una nota con la letra clara de Mario Moreno. El archivista proyectó la cinta, la imagen tembló, difusa, y apareció el rostro de un hombre bajo la lluvia, caminando con una carta en la mano. Apenas unos segundos de luz, pero suficientes para entender. No había necesidad de palabras. Esa noche, el archivista comprendió que no estaba viendo solo una escena perdida, sino un testamento moral. Había encontrado la huella de una batalla que el país nunca supo que se libró, y entendió que algunas películas no se proyectan en pantallas, sino en la memoria de quienes se atreven a recordar. El joven archivista se llamaba Julián Ortega. Tenía 27 años y un respeto casi religioso por el cine mexicano. Había crecido viendo las películas de Cantinflas en televisión con su abuela, riendo sin entender del todo por qué aquellas historias hacían llorar a los adultos. Por eso, cuando aquella tarde de 1992, más de 30 años después de la filmación perdida, descubrió la caja de madera con la inscripción «Para cuando México esté listo», sintió algo parecido a un temblor en el pecho. La abrió con manos cuidadosas, como quien teme profanar un secreto. Dentro, la cinta, un sobre y la nota con la letra firme de Mario Moreno. El sobre contenía una carta amarillenta, fechada en 1960, dirigida a nadie en particular. Decía: «Si lees esto, es porque el tiempo hizo su trabajo. La verdad no necesita ruido, solo paciencia». Julián leyó esas líneas una y otra vez. Luego tomó el fragmento de película y lo llevó a la cabina de proyección. En la oscuridad, mientras la máquina zumbaba, vio la imagen cobrar vida. El barrendero caminando bajo la lluvia, la carta en la mano, la mirada firme, el paso lento, resignado y digno. Era Cantinflas, sin duda, pero no el cómico, no el bufón querido del pueblo. Era un hombre triste, grave, profundamente humano. Cuando la cinta terminó, Julián permaneció sentado. Había visto apenas medio minuto, pero en ese medio minuto sintió el peso de una historia enterrada. Sabía que debía investigar. Al día siguiente pidió acceso al archivo histórico de Gobernación.
bajo el pretexto de revisar materiales fílmicos extraviados. Pasó semanas revisando expedientes, cartas internas, documentos censurados. En un archivo con fecha de 1958 encontró una referencia vaga. Proyecto cinematográfico Los Olvidados del Milagro, cancelado por razones de Estado. Ningún detalle más. Pero el nombre estaba ahí. Decidió entonces buscar a los que aún vivían. Santiago había muerto hacía años, pero Valentina, anciana y retirada en Cuernavaca, seguía viva. Logró contactar con ella a través de un antiguo periodista de Excelsior. Cuando Julián la visitó, ella lo recibió con un silencio largo, mirándolo como si viera un fantasma del pasado. ¿Por qué vienes a remover eso, hijo?, preguntó. Porque creo que el país merece saber. Ella sonrió apenas. El país siempre mereció saber, pero nunca estuvo listo. Tal vez ahora sí. Valentina lo invitó a sentarse. Le sirvió té con las manos temblorosas. Esa película fue el secreto más pesado de nuestras vidas, dijo. Mario nunca se perdonó haber confiado tanto. Cuando se la arrebataron, no solo le quitaron un trabajo, le arrancaron un pedazo del alma. ¿Qué era exactamente lo que mostraba?, preguntó Julián. Ella miró hacia la ventana, recordando. Mostraba al pueblo con dignidad, no la miseria, como decían los críticos, sino la dignidad del que vive sin ser visto. Y eso fue lo que no soportaron, que alguien mostrara a los invisibles como héroes. Julián sacó la cinta del bolsillo y la colocó sobre la mesa. Valentina la miró con los ojos húmedos. No pensé volver a verla. No la traje para mostrarla, sino para pedirle permiso. Quiero restaurarla, conservarla. Ella asintió en silencio. Hazlo, pero prométeme algo. No la uses para escandalizar. No fue hecha para el odio. Fue hecha para el amor. Esa noche, Julián volvió a la ciudad con la cinta en una caja especial, como quien lleva una reliquia sagrada. Durante meses trabajó en su restauración. Logró estabilizar los fotogramas, rescatar algunos segundos adicionales. El resultado era imperfecto, fragmentario, pero suficiente para confirmar que había existido una película prohibida. Envió el registro a un amigo del Canal 22, quien, con discreción, preparó un reportaje titulado El filme perdido de Cantinflas. Cuando el reportaje se emitió en televisión una noche de octubre de 1993, el país se estremeció. Las imágenes eran breves, pero la voz del narrador contaba la historia detrás. La censura, la carta abierta, la persecución, el fragmento rescatado. La audiencia no podía creerlo. Muchos pensaron que era una leyenda, una exageración. Otros recordaron rumores antiguos, conversaciones apagadas, artículos desaparecidos. Pero lo que nadie pudo negar era la imagen en pantalla. Cantinflas, bajo la lluvia, mirando al horizonte con una mezcla de tristeza y desafío. Los teléfonos del canal colapsaron. Periódicos de todo el país reprodujeron capturas del fragmento. El gobierno, sorprendido, emitió un comunicado ambiguo. No existen registros oficiales de un proyecto cinematográfico con esas características. Esa negación solo alimentó el mito. En los días siguientes, Julián fue contactado por reporteros extranjeros, historiadores, cineastas. Todos querían saber más, pero él sabía que el misterio era mayor que su hallazgo. En los documentos que había revisado, había referencias a otros rollos desaparecidos, a listas de material confiscado. Tal vez aún existía una copia incompleta, escondida en algún archivo olvidado. Visitó al periodista don Laureano, ya jubilado, viviendo en un pequeño departamento en la colonia Roma. El viejo lo escuchó sin sorpresa. Sabía que un día pasaría, dijo. Mario me pidió que guardara un texto, su testamento moral. Lo tengo todavía. Se levantó con esfuerzo y sacó de un cajón una carpeta amarillenta. Dentro, el manuscrito titulado Carta para el futuro. En él, Mario escribía: cuando el arte deja de ser libre, el país se vuelve ciego. Pero la ceguera nunca es eterna. Siempre hay alguien que vuelve a encender la luz. Julián lloró al leer esas palabras. Entendió que su tarea no era solo mostrar la cinta, sino cumplir aquella promesa, encender la luz. Solicitó al Instituto de Cinematografía organizar una exhibición pública, no como homenaje, sino como acto de restitución. Se programó para el 15 de agosto de 1994, aniversario del nacimiento de Mario Moreno. Esa noche, la Cineteca Nacional se llenó. Había cineastas, obreros,
Estudiantes, mujeres mayores con pañuelos en la cabeza, nietos de los que alguna vez aplaudieron en los cines de barrio. Antes de la proyección, Julián subió al escenario. «Esta no es una película», dijo. «Es una memoria, y las memorias no se borran». La luz se apagó, el proyector rugió y el rostro de Cantinflas volvió a iluminar la pantalla después de casi 40 años. Mientras la imagen temblaba, el público guardó silencio. Nadie respiraba. Y en ese silencio colectivo, México recordó algo que había querido olvidar, que la risa también puede ser un acto de valentía y que incluso la película más breve puede contener la verdad de un pueblo entero. El eco del descubrimiento se propagó más rápido de lo que Julián imaginó. En cuestión de días, los noticieros lo llamaban el joven que devolvió a la vida una película prohibida. Las entrevistas se acumulaban. Los estudios querían el fragmento para documentales. Los políticos opinaban sin saber, y los viejos actores hablaban con nostalgia de aquel Cantinflas que tenía el corazón donde otros solo tenían miedo. Pero entre los aplausos, Julián empezó a notar algo inquietante. Llamadas sin voz, cartas anónimas bajo la puerta, autos estacionados frente a su casa por horas. Al principio pensó que era paranoia, hasta que una noche, al salir de la cineteca, encontró su departamento revuelto. No se llevaron dinero ni aparatos, solo papeles. Fue a denunciar, pero el policía que lo atendió bajó la voz al leer el reporte. «Le aconsejo dejar esto, joven. Hay cosas que es mejor no remover». Julián entendió el mensaje. Esa misma noche, escondió la cinta original en un sobre y la envió por mensajería a una dirección en el extranjero, un archivo cinematográfico de Madrid, con una nota: «Consérvenla por si me pasa algo». Luego volvió al trabajo como si nada. El país seguía hablando del caso. Las universidades organizaron mesas redondas sobre la censura y el valor del cine social. Los viejos noticieros revisaron sus archivos, buscando alguna mención perdida. Aparecieron fotografías de producción, facturas, cartas. Cada nuevo hallazgo era una pieza más del rompecabezas que el gobierno insistía en negar. Pero la presión crecía. Un día, Julián recibió una citación oficial. Debía comparecer ante un comité cultural del Congreso. Lo esperaban 3 hombres y una mujer. «Señor Ortega», comenzó el presidente del comité, «agradecemos su labor de conservación, pero el país enfrenta momentos delicados. No queremos que este asunto se use políticamente». Julián los miró con calma. «No estoy haciendo política, estoy contando la verdad. La verdad, joven, es un asunto delicado. Depende de quién la diga. Entonces tal vez sea hora de que la diga quien no tiene nada que perder». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Revistas extranjeras publicaron artículos titulados «La película que México ocultó». En París, el fragmento fue proyectado en un festival de cine latinoamericano y recibió una ovación. El director del evento dijo: «En esos segundos hay más humanidad que en muchas películas enteras». Julián recibió invitaciones a universidades, pero también advertencias cada vez más explícitas. Una noche, encontró una nota clavada en su puerta: «Ya reviviste a los muertos. No los despiertes más». Sin embargo, la reacción popular era imparable. En los barrios, la gente hablaba de la película como si la hubieran visto completa. En Tepito, pintaron un mural con el rostro de Cantinflas bajo la lluvia, sosteniendo una carta. En el mural se leía: «La verdad no se borra». El mensaje se volvió consigna. Estudiantes la escribían en muros, en pancartas, en las redes que empezaban a llenar los espacios públicos. Julián no lo planeó, pero lo entendió. La película había vuelto, no en los cines, sino en la conciencia de la gente. A pesar de las amenazas, decidió dar un paso más. Convocó a una rueda de prensa en la cineteca. Detrás de él, un telón negro y una mesa sencilla. Frente a él, cámaras, reporteros, luces. «Hoy no voy a mostrar imágenes», comenzó, «porque lo importante no es el fragmento, sino lo que representa. Durante décadas se nos enseñó a recordar solo lo que convenía, pero la memoria no pide permiso. Esta cinta perdida no pertenece al gobierno ni a mí, pertenece a México». Un periodista interrumpió: «¿No teme represalias?». Julián sonrió con cansancio. Cantinflas se atrevió a filmar cuando sabía que lo iban a destruir. «Yo solo estoy hablando». La conferencia se transmitió en vivo. Millones de personas la vieron. Esa noche, mientras regresaba a casa,
Julián sintió que algo se había roto definitivamente, pero no en él, en el silencio que durante años había cubierto esa historia. En los días siguientes, las autoridades intentaron controlar el relato. Declararon que no existía evidencia concluyente de censura, pero era inútil. La gente ya no necesitaba pruebas. Tenía fe. Un mes después, Julián recibió un paquete desde Madrid. Dentro, la cinta restaurada completa. Habían conseguido recomponer los fragmentos dispersos hallados en un archivo privado. Eran apenas 15 minutos, pero suficientes para reconstruir el corazón del filme. En una carta adjunta, el curador español escribió: «Ahora comprendemos por qué la quisieron borrar. Es demasiado honesta». Julián cerró la carta, respiró hondo y comprendió que había llegado el momento de hacer lo que Mario Moreno había deseado, que México estuviera listo. Esa noche, frente a la pantalla vacía de la Cineteca, solo con el sonido del proyector encendiéndose, Julián juró que la película volvería a verse, no como pieza de museo, sino como un acto de justicia. Y sabía que, aunque tuviera que enfrentar al mismo poder que intentó silenciarla, ya no estaba solo, porque un país entero la estaba esperando. El día elegido fue el 12 de agosto de 1995, víspera del aniversario luctuoso de Mario Moreno. La Cineteca Nacional anunció el evento bajo un título discreto: proyección especial, material restaurado de archivo histórico. No hubo nombres, no hubo publicidad, pero el rumor corrió como fuego entre la gente. Desde temprano filas enormes rodeaban el recinto, hombres y mujeres mayores, familias enteras con niños, estudiantes, artistas, obreros. Todos querían ver lo que el gobierno había querido borrar. A las 8 de la noche, las luces se apagaron. Julián subió al escenario con voz temblorosa y dijo solo 3 palabras: «Esto fue verdad». La pantalla se iluminó. El proyector rugió y por un instante el tiempo pareció detenerse. Allí estaba él, Cantinflas, no el payaso ni el héroe cómico, sino un hombre de carne y hueso bajo la lluvia, con la carta en la mano, avanzando entre charcos y sombras. No decía palabra alguna, solo caminaba. En el fondo, una música suave de guitarra y violín acompañaba su paso. La cámara lo seguía hasta un muro donde había escrito una frase: «Los pobres no piden limosna, piden justicia». El público guardó silencio. En esa frase cabía todo un país. La película continuó. Jacinto entregaba la carta a un niño que no sabía leer. El niño la guardaba en el pecho, prometiendo aprender algún día para entenderla. La escena se desvanecía en una niebla blanca. Cuando la imagen final se fundió en negro, nadie aplaudió al principio, nadie respiró. Y luego, lentamente, comenzaron los aplausos. Primero tímidos, después imponentes. La ovación duró minutos, interminables, como si el país entero hubiera esperado 40 años para exhalar ese suspiro. Al terminar, Julián permaneció de pie, sin poder hablar. Entre el público, una mujer mayor se acercó. Tenía un pañuelo en la cabeza y los ojos brillantes. «Yo fui extra en esa película», dijo. «Pensé que nadie la volvería a ver». Lo abrazó y susurró: «Gracias por traerlo de vuelta». Él no respondió. Solo sintió que por fin, después de tanto silencio, la historia de Mario Moreno estaba en paz. En los días que siguieron, la noticia recorrió el mundo. Los periódicos internacionales hablaron de la resurrección de una voz perdida. En México, las calles se llenaron de murales y homenajes espontáneos. En los barrios más humildes, proyectaban el fragmento en paredes blancas, igual que Mario había hecho con El analfabeto en sus días de resistencia. No era cine comercial, era memoria compartida. El gobierno, incapaz de contener la ola, optó por el silencio. No hubo comunicados, no hubo réplicas, pero en la oscuridad los archivos se abrieron. Empezaron a desclasificar documentos, a liberar materiales que llevaban décadas escondidos. No fue un acto de buena voluntad, sino de rendición ante lo inevitable. La verdad ya no podía volver a enterrarse. Julián, agotado pero sereno, se retiró del ojo público. Se fue a vivir a Cuernavaca, cerca de donde Mario había escrito sus últimas notas. En su pequeña casa conservó la cinta original enmarcada en vidrio, colgada en la pared. Cada año, en agosto, la proyectaba para un grupo de vecinos. Al terminar, decía siempre las mismas palabras: «Esto fue lo que Mario quiso que viéramos».
que la dignidad no necesita permiso. Con los años, aquella película se convirtió en símbolo. Los estudiantes la citaban en manifestaciones. Los maestros la mostraban en clases de historia. Los cineastas la mencionaban como ejemplo de arte y valor. La figura de Cantinflas, más allá del humor, recuperó su dimensión humana, la del hombre que usó la risa para denunciar el dolor, que usó su fama para proteger a los olvidados. Una tarde, mucho tiempo después, Julián recibió un sobre sin remitente. Dentro había una carta mecanografiada y un carrete pequeño. La carta decía: «Hay algo más. Nunca lo entregaron todo». Puso el carrete en el proyector. En la pared apareció una escena desconocida. Mario, vestido como Jacinto, mirando a cámara. Su voz, quebrada pero firme, decía: «Si algún día me callan, no crean que me fui. Mientras haya quien recuerde por qué hago lo que hago, seguiré hablando». Julián se quedó inmóvil. Lloró sin ruido. Esa frase, grabada décadas atrás, parecía dirigida a él, al país, al futuro, y comprendió entonces que la historia no había terminado, que cada generación tendría su propio fragmento de esa cinta para cuidar, porque algunas películas no se filman para entretener, sino para recordar. Algunas historias no se borran con el tiempo, porque el tiempo las necesita, y mientras exista alguien dispuesto a mirar con el corazón, Mario Moreno seguirá caminando bajo la lluvia, con una carta en la mano, recordándole a México que la verdad, tarde o temprano, siempre vuelve a proyectarse.